Embriología del sistema urogenital. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital, y este está formado por los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. En el ser humano tiene 3 sistemas renales: los pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros, al inicio de la 4ª semana, el pronefros está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical, las cuales forman unidades excretoras llamadas nefrotomas. El mesonefros se sitúa a nivel torácico y lumbar, los cuales funcionan durante poco tiempo. Al comenzar la 4ª semana, los primeros túbulos excretores aparecen y se alargan con rapidez, produciendo un nace en forma de S y adquieren una red de capilares que desarrollan un glomérulo en su extremo medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos dan origen a la cápsula de Bowman y juntos constituyen el corpúsculo renal. El metanefro se ubica a nivel pélvico. El metanefro, también llamado riñón permanente, se desarrolla en la 5ª semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. El sistema colector. Los conductos colectores del riñón permanente se originan en la yema ureteral, la cual es un abultamiento del conducto de Wolff. La yema se dilata y forma la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneal y caudal, los cuales serán los futuros cálices mayores. El brote penetra en el tejido metanéfrico y se continúan dividiendo hasta formar la pelvis renal, sistema de cálices y los túbulos colectores. Las células del casquete tisular producen vesículas renales que dan origen a túbulos en forma de S. Los capilares crecen y se forman los glomérulos. Estos túbulos, junto con sus glomérulos, forman nefronas o unidades excretoras. El extremo de estos túbulos forman la cápsula de Bowman, y el alargamiento del túbulo crea el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. La yema ureteral da origen a las siguientes estructuras: uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores, aproximadamente de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Vejiga y uretra. De la 4ª a la 7ª semana de desarrollo, la cloaca, que es la cavidad común para el intestino posterior y el sistema urinario, se divide en una región anterior, que viene siendo el seno urogenital, y la posterior, que es el conducto anal. Estas están divididas por una capa de mesodermo llamada tabique urorectal. La punta de este tabique da origen al perineo. El seno urogenital se divide en 3 porciones. La parte vesical, que es la porción superior y más grande. Al inicio, la vejiga está unida al alantoides. Sin embargo, cuando el lumen de la vejiga se desaparece, lo que resta compone al uraco, que es el ápice de la vejiga con el cordón umbilical. La parte pélvica, que en el varón da origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Y por último, la parte fálica, que muestra aplanamiento lateral y al mismo tiempo que el tubérculo genital crece. Esta parte del seno experimenta tracción ventral. El desarrollo del segmento fálico varía mucho acorde del sexo. Mientras se divide la cloaca, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria, teniendo como consecuencia que los uréteres ingresen a la vejiga de manera independiente. Tras el ascenso de los riñones, los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para ingresar a la uretra, que en el varón se convierte en los conductos eyaculadores. La mucosa de la vejiga es de origen mesodérmico. El interior de la vejiga queda recubierto por epitelio endodérmico y la uretra también está compuesta por epitelio endodérmico. Al final del 3º mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y da origen a varias evaginaciones que penetran la mesénquima circundante. En el varón, estas yemas constituyen la glándula prostática. En la mujer, la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas ureterales y paraureterales. El riñón se desarrolla a partir de 2 fuentes: el mesodermo metanéfrico, que aporta las unidades excretoras, y la yema ureteral, que crea el sistema colector. El riñón definitivo formado a partir del metanefro se desarrolla a partir de la 5ª semana, pero se vuelve funcional en la 12ª semana. El sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo que implica a muchos genes, de los cuales algunos son autosómicos. La clave para el dimorfismo sexual es la cromosoma Y, que consiste de un gen de determinación testicular llamado Sex Determining Region on Y,
o SRY por sus siglas. Y su conducto proteico es un factor de transcripción que inicia una cascada. Esta va a activar los genes distales que van a determinar el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Bajo la influencia del SRY se presenta el desarrollo masculino. En la ausencia se establece un desarrollo femenino. Las gónadas no adquieren características morfológicas femeninas o masculinas sino hasta la 7ª semana del desarrollo. Aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales. Las crestas genitales se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación de la mesenquimia subyacente. Las células germinales aparecen en las crestas genitales hasta la 6ª semana de desarrollo. Las células germinales primordiales surgen del epiblasto durante la 3ª semana. Ya residen entre las células del endodermo de la pared del saco bielino. A la 4ª semana migran por el mesenterio dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la 5ª semana. Y así invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada en ovario o testículo. Ovario. Si la genética del embrión es femenina, las células germinales primordiales cuentan con un complemento cromosómico sexual XX. El desarrollo ovárico ocurre en la ausencia del gen SRY y en presencia del WNT4. Este, junto con otros genes distales, permiten la formación de los ovarios con cordones corticales típicos, desaparición de los cordones medulares e inhiben el desarrollo de la túnica albugínea. El desarrollo de los ovarios depende de las células germinales primordiales, que migran a partir del saco vitelino hasta las crestas genitales. El epitelio de la gónada femenina sigue proliferando. En la 7ª semana da origen a una segunda generación de cordones, los cuales son denominados cordones corticales. En el 3er mes, estos cordones se dividen en cúmulos. Las células de estos cúmulos siguen proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia, con células determinadas células foliculares. Las células foliculares, junto con las ovogonias, constituyen un folículo primordial. Vagina. Los bulbos senovaginales proliferan y dan origen a la placa vaginal. Para el final del 5º mes, la evaginación vaginal está del todo canalizada. Los fornix son de origen paramesofrénico. Así la vagina tiene origen dual, derivada del conducto uterino y del inferior del seno urogenital. La cavidad de la vagina está separada del seno urogenital por un tejido, el himen. Conductos genitales, paramesofrénico y mesofrénico. Sin importar si es portador de genes XX o XY, el embrión desarrolla 2 pares de conductos, los conductos de Müller o paramesofrénicos y los conductos de Wolff o mesofrénicos, todos estos originados del mesodermo intermedio. Los conductos mesofrénicos son los mismos que se mencionan en la segunda etapa transicionaria de la formación del riñón. Dependiendo de la presencia o ausencia del cromosoma Y, los conductos genitales darán origen a diferentes estructuras del aparato reproductor masculino y femenino. Esto significa que hasta este punto el embrión tiene posibilidad de diferenciar los 2 pares de conductos a la formación de cualquiera de los 2 sistemas reproductivos. Si está presente el cromosoma Y en las células del embrión, este proporcionará la diferenciación de las células del conducto mesofrénico, dando origen al epidídimo, conducto deferente y la vesícula seminal. Además, las células de Sertoli recién diferenciadas producen una sustancia que provoca la degeneración de los conductos paramesofrénicos. En cambio, en ausencia de la testosterona y la hormona antimülleriana, los conductos mesofrénicos son los que comenzarán a degenerarse y los paramesofrénicos darán origen a los trompos de falopio, útero, cérvix y una porción de la vagina. Descenso de ovarios o testículos y formación de genitales externos. Etapa indiferenciada. Durante la 3ª semana, células mesenquimatosas originarias de la línea primitiva migran alrededor de la membrana coacal y forman un par de pliegues coacales. En la región craneal, estos pliegues se unen para formar el tubérculo genital, mientras que en la región caudal, estos se subdividen en pliegues ureterales en la parte anterior y pliegues anales en la posterior. Al mismo tiempo, surge otro par de elevaciones llamadas protuberancias escrotales en el sexo masculino y labios mayores en el sexo femenino. Genitales externos masculinos. Determinados por los andrógenos que secretan los testículos, se caracteriza por la elongación rápida del tubérculo genital
que se denomina falo. Durante la elongación del falo tira hacia adelante los pliegues ureterales de tal manera que se convierten en las paredes del surco ureteral. La cubierta epitelial del surco constituye la placa ureteral. Al final del tercer mes, los dos pliegues ureterales se cierran sobre la placa ureteral y forman la uretra peneana, y al cuarto mes se forma la uretra. Genitales externos femeninos. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el embrión femenino. El tubérculo genital sufre elongación discreta y constituye el clítoris. Los pliegues ureterales no se fusionan como en el varón, sino que se transforman en los labios menores, mientras que las protuberancias genitales crecen y dan lugar a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo.